Hay una figura pública, o más bien, sí, pública, política, que queda totalmente expuesta con este negro episodio en la historia de nuestro país, el desplome del Jet Set. Y esa figura es la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Y esto no tiene que ver con la manera en la cual ella se dispuso a manejar el tema de la contaminación sónica en barrios, lo cual fue tema viral durante varias semanas y la llevó a tener que dar explicaciones con aires contundentes. Bueno, pues de repente ese ya no es tema de debate. Y habrá gente que dirá, bueno, caramba, se tenía que combatir la contaminación sónica, el ruido y demás. Ya era hora de que llegara un funcionario que asumiera eso en serio. Perfecto. Bueno, pues el detalle que desmonta eso y que muestra que es algo así como un tema contra las clases o un tema de clases, es el hecho de que nos enteramos de que en el entorno de la discoteca Jet Set, las personas que vivían ahí no encontraban paz. Y no tenían esa paz sencillamente porque el señor Antonio Espaillat, propietario de esa discoteca, no hizo la inversión para insonorizar eso. ¿Qué es insonorizar? Bueno, es básicamente adecuar un área para que lo que se hace internamente no trascienda a nivel de ruido. Hay un baterista dominicano muy famoso, muy querido, me reservo el nombre, que él vive en un edificio normal. Y él ensaya con su batería todos los días a la hora que él quiera en su cuarto. Y usted se dirá, wow, pero ¿cómo este baterista emblemático dominicano ensaya libremente en su cuarto? Y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque su habitación está insonorizada. Él hizo una inversión de cientos, quizás millones de pesos, no sé, pero él insonorizó su cuarto. En consecuencia, o más bien la habitación que él tiene destinada a ensayar con batería, cuando él hace eso, no le molesta absolutamente a nadie, porque todo lo que él hace ahí no trasciende. Y con toda seguridad, ese baterista dominicano que toca con grandes músicos locales no tiene la fortuna que ha de tener o que entendemos tiene Antonio Espaillat, que expuso a la gente de ese entorno a vivir sin paz, mientras él tenía toda la tranquilidad humanamente posible cuando lo desease. La gente de la Independencia que vivía justo detrás o al lado del Jet Set no podía disfrutar de esa paz. ¿Y todo por qué? Porque él decidió no invertir el dinero del lugar para insonorizar su discoteca. Pero está bien, si él hizo eso, no hay problema, porque las autoridades se supone que están para regular. Y así como Farideh Raful fue a los barrios a ponerle un stop a la contaminación sónica, también tenía que hacer lo mismo con el Jet Set. Y no puede alegar ignorancia, porque los vecinos del lugar en cuestión llamaban a la fiscalía. Pero, oh sorpresa, que quizás no se trate de un asunto de ignorancia, sino más bien del hecho de que Farideh Raful fue empleada de Antonio Espaillat. Claro, porque cuando ella trabajó en El Sol de la Mañana, la hoy ministra de Interior y Policía, asumimos que eso no fue de gratis, que un cheque tenía que salir de RCC Media hacia ella. Farideh Raful fue empleada de Antonio Espaillat, pero como ministra, cuando le tocó el tema de regular la contaminación sónica del Jet Set, ella hizo caso omiso o miró para otro lado. Y al tiempo que ocurría eso, seguía atacando
en la clase baja, en los barrios, desconociendo a su vez que al no hacer lo mismo con Antonio Espaillat y el Jet Set, perdía de inmediato la autoridad moral para regular eso más abajo. Eso no es un invento mío. Eso no es especulación. Como estos imbéciles, algunos colegas, fulano, un especulador, mira, animal. La especulación es una fase de la confección del conocimiento. Bueno, como un tristemente célebre ahí, que no se ha leído 2 libros en su vida, cuyo nombre es el mismo artístico, desde luego, que un rey de Epiro, aquel que peleó contra Cartago. En fin, el mismo que da el nombre de Victoria Pírrica, por aquella frase célebre cuando derrotó a Cartago en alianza con los romanos. Y dijo, si tengo otra victoria como esta, voy a... oigan qué frase. Si tengo otra victoria como esta, voy a quedar arruinado. Y de ahí la expresión Victoria Pírrica, por Piro, rey de Epiro. En fin, entonces, señores, continuando con el tema, ahí tenemos ya un elemento tangible. Claro, porque todo lo demás, por ahora, está en el campo de la especulación. Todo lo que tiene que ver con el derrumbe, el desplome del Jet Set, todavía está en la especulación. No se sabe. No se sabe, pero a todos los ingenieros que les he consultado me han dicho, con mantenimiento eso se evitaba. Todos, con mantenimiento eso se evitaba. Todos, yo no sé de ingeniería, yo no soy ingeniero. Por lo tanto, me mantengo consultando a los expertos y no me canso de hacerlo. Ya tengo entrevistas diversas que ustedes han visto todo este tiempo, arquitectos, ingenieros. Todos me dicen, con supervisión eso se evitaba. Pero además, qué fácil es transformar un cine en un restaurante y después en una discoteca. Eso es muy fácil. Lo que es un poco menos fácil y que no se hizo fue readecuar esa edificación para que funcionase correctamente como una discoteca. Y tenía 2 procesos, que es la insonorización y lo segundo es el condicionamiento del sonido, para que una vez dentro el sonido no se convierta en un agente transgresor, en un agente turbio, violento. Para eso se condiciona el sonido que se queda dentro y no sale a molestar hacia afuera. Pero yo voy a especular. Bueno, ¿qué tanto dinero puede ahorrar el mismo Antonio Espaillat que decide no invertir unos cuantos millones para insonorizar esa discoteca? Para que el dinero que él se gane justamente en su trabajo lo haga sobre la base de no molestar a otro a quien él no retribuye. Porque si por lo menos, como una especie de indemnización, mire, caballero, mire, usted que es vecino, tenga ahí 15,000 pesos como indemnización, porque, claro, eso no va a pasar. Es como un ejercicio retórico. Pero ni siquiera eso. Entonces, usted tenía que insonorizar eso, caballero, porque usted no podía venir a traer, o sea, su proceso de ganar dinero, muy bien, genial, eso no está en discusión, no puede ser a expensas de arrebatarle la tranquilidad en su propia casa que le corresponde a cualquier ser humano por el simple hecho de que usted decidió ahorrarse ese dinero. ¿Puede usted defenderse de esa desaprensión? Claro que no. Entonces aquí este elemento que quiere venderse como el zar, como un empresario ejemplar. Pero miren esa mácula. O sea, repito, no estamos cuestionando su proceso crematístico, su proceso pleonéxico, su proceso, déjame ver, ¿qué más? Su proceso de acumulación de capital. No, no estamos cuestionando que él quiera de jura a Dios ser un Concio Medigni. No, si usted trabaja, adelante. Pero no sobre la base de traerle a Antonio Espaillat
intranquilidad a otro. Tú tenías que insonorizar esa discoteca. Bueno, eso quizás te hubiese representado un poco menos de dinero, pero a largo plazo mantiene lo más importante a salvo. ¿Y qué es? Tu reputación. ¿Y qué es? Tu honor público. Hermano mío, eso no tiene precio. Pero junto contigo, lamentablemente se va Farideh Raful. Porque ahora lo que queda claro es que Farideh Raful se ensañó solamente contra la gente en los barrios. Pero en cuanto al jet set, ella no hizo absolutamente nada. Y yo recuerdo esa definición que hace Adam Smith en un libro espléndido y bello que publicó por allá por el año 1756. Teoría general de los sentimientos morales, en donde él define el concepto de la gloria verdadera como ese algo que sigue un ser humano no por ser reconocido ante los demás, no por satisfacer un deseo egotista de ser reconocido, sino planteando que existe algo noble que todo ser humano quiere seguir, una especie de ideal, y que alcanzarlo le trae gratificación, y que ese ser humano no hace eso por un tema de ser reconocido socialmente por los demás, para satisfacer su ego, no, sino porque ese ideal se enmarca dentro de lo que él llama la gloria verdadera. La superación, el afán de trascendencia social, siguiendo un ideal que se entiende noble. Y como es noble, todos los demás, en el momento que ese individuo lo alcanza, lo van a reconocer. La gloria verdadera. Entonces, el honor como tal entra ahí, en ese campo. Pero es aquí que puede decir uno de un empresario que expone la tranquilidad de otros por el simple hecho de que decide no invertir en lo que tiene que hacer. Porque si es una discoteca, usted tiene que insonorizarla. Tiene que insonorizarla. Este cuestionamiento que estoy haciendo, usted no lo va a ver en RCC Media. No lo va a ver ahí. ¿Cuántos minutos van, producción? A ver si me da tiempo a hacer otra cosita. A decir, faltan 7, no, pero puedo decir un mundo todavía. Entonces, tomen eso como parámetro. Tomen eso como perfil. Tomen eso como un canon para saber quién es Antonio Espaillat. No tenemos que hablar mal de él. No. Un elemento que una discoteca que tenía por default que insonorizarla, él, como todo aquel que tiene una discoteca, tenía que invertir unos millones en eso y decidió no hacerlo. Pero en el momento que él dejó de hacerlo, él tenía que ser consciente de que él le estaba arrebatando el sueño a mucha gente. Y recordemos que la buena alimentación, el sueño y una vida dinámica o ejercitada son los 3 pilares de una vida saludable. ¿En qué se traduce eso? En que el afán de ganar dinero de Antonio Espaillat se hizo a expensas de malograr la salud de decenas de personas. ¿Por qué? Porque el audio fuera de las paredes del jet set les impedía dormir. Pero a él no le importó eso. Entonces yo puedo decir, bueno, ese es Antonio Espaillat. Pero ¿saben qué? La culpa no es de él. La culpa es de la sociedad que veía en este hombre un ejemplo a seguir. Un inmaculado, un prístino. Y las entrevistas ahí, las revistas, las geografías. Pero caramba, un elemento así, que gane dinero de esa manera. Ahora, yo le pregunto a Julio Martínez Pozo,
Si lo que estoy diciendo me lo estoy inventando. Yo le pregunto a todo el equipo, y Julio sabe perfectamente, porque lo hemos conversado, que lo admiro, porque yo tengo 43 años, pero por allá por el año 2000, esa faceta de analista y que yo le diera más valor a la comunicación del análisis que a la comunicación que hace este Marino Zapete, Uchilora, una comunicación totalmente insípida, porque no dice nada. Tienen 50 años diciendo que aquí se está robando y punto. Pero bueno, fue con el ejercicio que hacía Julio Martínez Pozo en la Z101, en el Sol de la Mañana, en el Bueno de la Mañana, cuando comenzaba a desmontar los titulares de los periódicos. Porque Julio no asumía la noticia como tal, sino que él la desmenuzaba y exponía lo que había detrás. Lo hacía todos los días en el Gobierno de la Mañana en su comentario. Entonces, ahí fue que yo aprendí la importancia del análisis de la noticia. Entonces, eso lo hacía Julio Martínez Pozo, que de todos esos comentaristas que usted conoce, es sin dudas el mejor analista político. Ahora, yo quiero preguntarle a Julio Martínez Pozo si lo que yo acabo de decir es mentira, si lo que yo acabo de decir es un invento mío, si no existía un problema del alto ruido del jet set en el entorno, y si eso no se daba por el hecho de que en el jet set no se había hecho la inversión necesaria para insonorizar ese establecimiento. Que me diga Julio Martínez Pozo si me estoy inventando eso. Pero él, que es incluso un analista histórico, le voy a proponer el siguiente ejercicio. Julio, ¿no puedo yo a partir de ese simple hecho hacer un análisis del espíritu crematístico y pleonéxico de Antonio Espaillat? A partir de ese simple ejemplo, la respuesta es un contundente sí. Y si yo concluyo que ese esquema, ese canon, él lo implantó en otras áreas, yo pudiese entonces concluir lo peor en el caso de la tragedia del jet set. Julio, los stands que tú tienes ahí, que sostienen tus micrófonos, innecesariamente para ti y para tu equipo, cuestan menos de $20. ¿Qué prima ahí? Ahí no prima un criterio pragmático, no. Ahí lo que prima es un criterio de, hay que decirlo, de la tacañería. Estos me costaron, o sea, y obviamente no lo estoy diciendo como para, porque ¿qué gano que hago yo compitiendo con? No es eso. O sea, si yo, que tengo que tener el 0.1% del dinero que tiene bien ganado Antonio Espaillat, puedo dar 110 por esto, porque bueno, yo puedo dar 110, lo mejorcito que veo son estos. Ah, son de metal, oh, qué bien, son low profile, perfecto. Ok, ahí lo que prima es un criterio totalmente asqueroso, Julio Martínez Pozo. Entonces, tú no te mereces un sostenedor de micrófono de menos de $20. Porque Antonio Espaillat no quiere economizarse innecesariamente, qué sé yo, $80. Yo puedo seguir entonces ampliando. Pero, señores, ¿por qué? Voy a revelar esto. Y saquen ustedes sus conclusiones a partir de esto. ¿Por qué Teo Veras, la leyenda de la comunicación dominicana, Teo Veras y Antonio Espaillat nunca se llevaron? Porque Teo Veras siempre vivía criticando la necedad de Antonio en torno a el ahorro de gastos en la adecuación de los estudios. En RCC Media hay un cuento célebre que cuando a Teo le dicen venga para su cabina, la nueva cabina de la 91, Teo entró, hizo así. La palmadita era para él chequear la calidad de la acústica. Teo hizo así, pam, pam. Yo no, aquí no, esto es un disparate. Aquí yo no trabajo, desde aquí no transmito hasta que no arreglen eso. Por eso fue que ustedes vieron que cuando
RCC Media inauguró su edificio en la calle Alberto Lací. Inauguró su edificio en la Alberto Larancuent. Teo Vera se quedó por mucho tiempo transmitiendo desde su cabina clásica de la 91 en la Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Abraham Lincoln, que era donde originalmente el propio Antonio Espaillat tenía sus oficinas. Pero cuando él se muda al edificio nuevo, pues ya eso se quedó ahí. Y Teo se quedó durante un buen tiempo transmitiendo hasta que le adecuaran la cabina como él quería. O sea, ya ustedes pueden ir sacando a Julio Martínez Pozo que me diga también si yo me inventé eso. Y a ustedes, yo les digo o les pregunto si no es cónsono todo eso que he dicho de Antonio Espaillat con la de un elemento que cuando le dicen, caballero, hay que invertir supuestamente 4 millones para arreglar el tema del techo. Y el hombre no desembolsa y deja eso así. Y busca una solución económicamente mucho más, supuestamente. Yo les pregunto si ese mito extraoficial no les hace sentido de cara a las cosas que ya he dicho. Los están baratos, están ahí. Usted lo puede ver en la cabina de Sol cada vez que usted ve un video en YouTube. Eso no es una invención mía. Y lo otro que dije, y el cuento de Teo, que eso todo el mundo lo conoce en RCC Media. Yo digo, si a partir de ahí no se puede establecer un perfil que cuando me digan a mí, no, lo que pasó fue que fulano, dije fulano. Lo que pasó fue que fulano rechazó una propuesta de 4 millones de pesos para arreglar eso. Dije eso, no dije techo. Yo digo, pero mira, yo casi que lo creo. Porque como que psicológicamente me hace sentido. Pero en este capítulo lo que quise plantear de forma sucinta es que Farideh Raful expuso que su tema con el ruido no era verdadero. Porque si su afán o cruzada contra la contaminación sónica hubiese sido auténtica, ella hace rato que le hubiese entrado al jet set. Pero no le entró. Y no le entró porque ella fue empleada de Antonio Espaillat. Yo sigo preguntando, ¿usted qué cree? Del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de Antonio Espaillat en este tema? Y como RCC Media daba las primicias, yo quiero saber qué primicia va a dar RCC Media con este tema. ¿Qué primicia va a dar RCC Media con el tema del desplome del jet set? Ellos ni siquiera han dicho, que debieron hacerlo, que ese edificio era un cine, que fue un restaurante y que después fue discoteca. Y también decir si hicieron las adecuaciones del lugar. Pero como no insonorizaron, uno puede concluir sin temor a estar equivocado que no se hizo ninguna adecuación para preparar ese local para que funcionase correctamente como una discoteca. Señores, yo no sé si ustedes se han percatado de que estamos en términos históricos ante la más lamentable, oigan bien, la más lamentable de las situaciones, el más lamentable de los hechos en nuestra historia. Aquí hay algo básico. Todo el mundo coincide en que sobrepasaban las 600 personas allí presentes. Porque ese es otro tema. La contabilidad de fallecidos se ha detenido alrededor de 200. Pero no nos ha dicho nadie que hay 300 personas vivas rescatadas. Este es el hecho más triste en la historia del país desde que se fundó la República. El más triste de todos. Y al propio
Julio Martínez Pozo, también conocedor por demás de nuestra historia, yo le consulto, colega, como analista, ¿tú conoces un hecho que se le pueda colocar a este al lado? ¿Tú lo conoces? La respuesta es un rotundo no. Y ese hecho, sabemos que a Antonio Espaillat no le va a pasar nada. No le va a pasar nada, pero al menos en términos históricos, todo aquel que quiera rememorar o que quede inscrito en la historia republicana, que el más triste de los hechos que trascendió el ámbito del poder, del mundo del entretenimiento, del arte, tiene un nombre y un apellido. Antonio Espaillat. No es Jet Set, no. Es la desgracia de Antonio Espaillat, porque es la consecuencia de una inobservancia, decisión, descuido, negligencia, ya que más da. Porque la historia del Jet Set comienza y termina con Antonio Espaillat.